Buenas tardes con todos los presentes. Bienvenido, doctor Jorge Zavala Egas, jurisconsulto a nivel nacional e internacional, por encontrarnos en el aniversario 153 de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. No es muy beneficioso y honroso tenerlo aquí, señor doctor Jorge Zavala Egas, con su tema presunción de inocencia y estándar probatorio en el COIP. Un tema que de seguro será para nutrir nuestro acervo de conocimiento a propios estudiantes, juristas y todos los que se han dado cita en esta mañana, tarde y noche académica durante toda la semana de este aniversario 153. De manera breve, agradezco a todos los que han organizado esta maratón jurídica respecto a las ciencias internacionales y en este caso también en materia penal, siendo estrictamente en derecho. De manera breve, el doctor Jorge Zavala Egas, un jurisconsulto que no necesita mayor presentación, todos los conocemos como tal, autor de varias obras, consulta, manual obligatorio de todo estudiante y profesional de derecho y también de los operadores de justicia, incluyéndonos fiscales, jueces, defensores públicos, etcétera, con temas inherentes a la materia. Por decirlo, una de las tantas obras, voy a resumirlo: responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema constitucional ecuatoriano, una guía teórica práctica. Otra de las obras en materia penal, Código Orgánico Integral Penal, el COIP, teoría del delito y sistema acusatorio, del cual ya se ha puesto como un manual de los operadores de justicia, lo hemos consultado por varias ocasiones, y también en materia constitucional y otras inherentes a las funciones. En materia constitucional, por decirlo, teoría práctica procesal constitucional, y también en el ámbito administrativo tributario, entre otras obras, que es de manera pública, del cual ya se ha podido indicar de manera breve o sucinta previa a la presentación. Quisiera, previo a dar inicio, de una obra magistral de el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, El debido proceso penal editorial Edino, quien nos honra haber sido sus alumnos, la gran mayoría juristas, en el que indica: la inocencia es general, la culpabilidad es concreta. Sé generalmente inocente y concretamente culpable. Bienvenido, doctor Jorge Zavala, aquí a esta Facultad de Derecho, del cual ya es su casa y su nido donde podamos estar en una tertulia jurídica el día de hoy. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Comienzo precisamente por expresar mis agradecimientos al doctor René Astudillo por su presentación. Y quiero hacer extensiva mis agradecimientos a mi facultad, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, donde tuve la oportunidad de seguir la carrera que ahora ejerzo desde hace algunos años. Y al coordinador de estas jornadas, bien calificadas como maratónicas, pero asimismo de mucha utilidad, al doctor Leonel Fuentes, quien realmente se ha esmerado porque esto sea un éxito y trataremos de no defraudar las expectativas depositadas en nosotros. Yo quisiera comenzar por precisar el tema. Nadie desconoce los siglos que tiene de vigencia el término presunción de inocencia. Los siglos que datan desde la época romana. A veces confundido con las dudas sobre la inocencia, a veces confundido con el indubio pro reo, pero la presunción de inocencia siempre como concepto esencial se ha encontrado inserta en la naturaleza del ser humano. Y me refiero a la naturaleza del ser humano porque es un derecho inherente a la misma. Usted acaba de citar a mi padre, que siempre me trató de inculcar y me inculcó el concepto de que la inocencia no era una presunción, sino un estado natural del ser humano, teoría que compartía con ilustres profesores como Mancini y la escuela italiana, que sostiene la misma tesis. Pero eso, si bien marca un estatus, siempre me ha gustado a mí traer estos conceptos a la práctica. Por eso he titulado
la presunción de inocencia y el estándar probatorio en el COIP. He tratado y voy a tratar de materializar, de concretar una interpretación operativa de la presunción de inocencia. Quiero aquí aclarar a los catedráticos, sobre todo, y a mis colegas, que cuando hablo de interpretación operativa, no hablo de una interpretación en abstracto que voy a hacer de la institución. En este caso, de la presunción de inocencia. Y en este caso, del estándar probatorio. No. Lo voy a hacer desde el punto de vista operativo sobre caso concreto. En este caso, sobre la legislación inserta en el COIP. Comencemos entonces por razones de jerarquía, diciendo que el principio, y cuando hablo de principio no hablo de un principio de orientación, hablo de una norma que tiene las características estructurales de principio que se llama debido proceso. Cuando hablamos de una norma principio, que son las que están en la Constitución de la República, tenemos que entender que se trata de aquellas normas que, a diferencia de las reglas, no tienen supuestos concretos para su aplicación, sino que se trata de simplemente la prescripción que tiene que aplicarse en la máxima intensidad posible. Y vamos a escoger esa concepción para hablar entonces que la norma principio de la presunción de inocencia inserta en el debido proceso tiene que ser aplicada por mandato de la Constitución en forma directa e inmediata. Artículo 11.3 de la Constitución de la República que así lo dice y artículo 426 que así lo reitera. Los jueces, los operadores jurídicos, y por eso hablo de interpretación operativa, en este caso los fiscales, los jueces, tienen que aplicar la norma principio del debido proceso y en consecuencia de la presunción de inocencia, porque sí y porque sí, y en el máximo estatus de desarrollo que les sea posible, con las limitaciones jurídicas que le imponga la propia ley. Así concebido la norma principio del debido proceso, entramos ahora al artículo 76 de la Constitución de la República que reconoce constitucionalmente el debido proceso, tal como lo reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este último en el artículo 14 y la anterior en el artículo 8. Es decir, se trata del bloque de constitucionalidad sobre el debido proceso y concretamente la presunción de inocencia que tiene que ser aplicada en el Ecuador. No se trata que cuando el fiscal motiva un dictamen, cuando el fiscal motiva un dictamen, sea abstentivo o sea acusatorio, su motivación consista simplemente en enunciar los hechos y subsumirlos en las normas jurídicas, cumpliendo con el silogismo clásico, que es una justificación interna de una decisión, pero que no es motivación. La motivación exige algo más. Exige, en este caso, que la norma principio, al aplicarse al caso concreto, tenga que ser justificada de la siguiente manera. Primero, el fiscal, el proceso penal se inicia, quiérase o no, por el monopolio, y lo vamos a llamar con nombres y apellidos, que ejerce la fiscalía en la acción pública. Por lo tanto, hay un monopolio. Sin el fiscal no hay proceso penal. Y por lo tanto, el inicio de la acción, el ejercicio de la acción, y aclaro el concepto, el ejercicio de la acción, le corresponde a la Fiscalía, de acuerdo con los artículos 195, 196 de la Constitución de la República, y ya veremos los demás en el COIP 590, 591 del PIB. Primera cuestión. Pero aquí viene la primera
el primer problema que enfrenta el fiscal. El fiscal ejerce la acción penal de inicio de una investigación preliminar, previa, indagación preprocesal, llámese con el nombre que se llame, la inicia con la condición del estado de inocencia del investigado. Con la condición, con el obstáculo, con el pero, con el valladar, con la barrera del estado de inocencia del investigado. Por esa razón, los derechos y garantías constitucionales, es decir, los derechos y las garantías normativas que la Constitución impone, tienen que ser aplicadas por la Fiscalía desde la investigación preliminar. Y así lo dice el artículo 195 de la Constitución. La Fiscalía actúa sometida a las reglas del debido proceso. Por lo tanto, está diciendo, usted actúe en el ejercicio de la acción pública desde la investigación, presumiendo, reconociendo el estado de inocencia del investigado. Entonces, con ese proceder, la Fiscalía ya no puede actuar a diestra y siniestra en investigación sin un norte que vaya respetando este estado de inocencia. No se trata de ir en una investigación a cazar, a pescar, qué encuentra del sujeto que se investiga. No, tiene que tener por base fundamentos fácticos, o sea, hechos que se van a poner en la investigación como norte. Y aquí viene un problema. ¿Qué exige el estado de inocencia en esta investigación? Exige que los hechos que se investigan sean los hechos que puedan ser probados. Y para no adelantarnos a la etapa de pruebas, los hechos que puedan ser corroborados. Estos hechos que para la Fiscalía puedan ser corroborados son los que sirven. Pero aclaro aquí, los hechos desnudos, esto es, los hechos sin calificación jurídica, los hechos como son, los hechos en la realidad. Esos hechos son los que se deben cargar. Pero aquel fiscal que investiga, tratando de adecuar lo que va descubriendo de las fuentes de prueba, lo trata de adecuar al tipo penal, ya es un fiscal que está rompiendo el caso en las garantías constitucionales. No se trata de eso, que es el error más frecuente que se puede observar en el ejercicio de la acción penal. ¿Cuál es? El de que la Fiscalía no es que busca el uso indebido de recursos públicos, el uso de recursos públicos. Lo que busca es el uso indebido de los recursos públicos. No, pues hay una diferencia fundamental. Si a mí me investigan el uso de los recursos públicos, lo primero que tiene que corroborarse es que ha habido una utilización de recursos públicos por mí. Ese es el elemento fáctico. El elemento normativo con respecto al tipo penal no tiene por qué entrar todavía en esta condición. Primero probamos los hechos para hacer congruencia con el dictamen posterior y con la sentencia final. Tenemos que ir diciendo cuáles son los hechos que precisamente tienen que ser corroborados en un nivel suficiente dentro de la investigación preliminar. Por lo tanto, no se trata del hecho típico. Primero, se trata del hecho real, la naturaleza real, el que se puede corroborar. Primera premisa que hay que tener. Lo otro es que el fiscal vaya creando el caso ya jurídicamente adecuado al tipo cuando todavía no le corresponde. No busca el uso indebido, repito, en el ejemplo que estoy poniendo, puede haber 10.000 ejemplos, en el uso indebido, sino en el uso, utilización de lo que se efectuó o no. El elemento clave aquí, señores, siempre estará en el 455 del código. Esto es, cuando se habla de la prueba, aquí, claro, me va a corregir cualquiera de ustedes y decirme, no sé por qué Zavala habla de la prueba en la etapa de investigación cuando todavía no hay prueba. No, señor. Quiero aclarar de una vez que todos los requisitos de la prueba son aplicables a los elementos de convicción, mal llamados elementos de convicción, excepción hecha de las normas que regulan
las reglas que convierten en prueba esos elementos de convicción, que son la contradicción y la inmediación. Pero lo demás tiene que ser aplicado también a los elementos de convicción. Y esos elementos de convicción tienen que estar vinculados, tienen que ser relacionados con dos aspectos. Con lo que se llama, normalmente le dicen la materialidad del delito, o sea, el hecho, por un lado, y por otro lado, el vínculo causal con el autor o los partícipes. Hacia ello va orientado. Desde el comienzo se orienta a eso. Por eso en una investigación fiscal tiene que haber, y hay en realidad, sin que así se los nombre, 3 tipos de sujetos en la investigación, que tienen diferentes posturas y deben tener diferente tratamiento en la investigación. El uno, que son los blancos de la investigación, o sea que son objetos de la investigación, que son directamente sospechosos de la investigación. Los segundos, que todavía no se conoce su real participación en el hecho, y los terceros, que son los testigos. Tiene que haber 3 categorías. Es la única manera en que se puede ir respetando los derechos. Por ejemplo, el de la no autoincriminación. Si yo engaño como fiscal y cometo un fraude jurídico en el sentido de hacer venir y hacer llamar a Juan como testigo cuando sé que es blanco de la investigación para que se incrimine, evidentemente que estoy viciando con la vulneración de una garantía constitucional prohibida a esa investigación. Y estoy hablando solo de la investigación. Estoy poniendo ejemplos para poner ejemplos que hagan operativa la presunción de inocencia. Y por lo tanto comenzamos a exigir los derechos de las garantías del debido proceso desde la investigación preliminar. No se salva el que no sea proceso para que haya debido proceso. No, señor. Ya el estándar de las convenciones americanas y del propio Estado ecuatoriano es que proceso hay desde que se inicia la investigación preliminar, porque desde ahí está la acción persecutoria penal del Estado ecuatoriano. Y desde ahí se exigen todas las garantías que tiene el debido proceso. En primer punto. Sigamos con este desarrollo de que sigue vigente el estado de inocencia. Y viene la segunda fase, o segunda etapa, o primera etapa, si ustedes la quieren llamar, del proceso formal, que es estos cargos que se han ido creando con la investigación preliminar, y subrayo, con las fuentes de prueba acopiadas en el expediente. Esas fuentes de prueba acopiadas en el expediente llega a un nivel que se llama en el COIP para el fiscal de suficiencia para formular cargos. Y veamos esto de la suficiencia y preguntamos cuándo es suficiente el nivel de corroboración o elementos de convicción sobre hechos y sujetos que hagan pensar que es necesaria la instrucción fiscal, o sea, la formalización de la investigación preliminar. Señores, y nos quedamos con una pregunta que se llama en el derecho anglosajón causa probable. Es decir, basta que haya la probabilidad, como su nombre lo indica, que el sujeto sea el autor de lo que se califica eventualmente como una infracción. No digo presunta infracción, no digo eventual infracción, todavía no lo es. Es un hecho simplemente, y aquí entramos a un tema pantanoso. ¿Por qué? Porque en esa instrucción, en esa formulación de cargos, que se llama técnicamente imputación, en esa imputación el fiscal tiene que decir cuál es la conducta penalmente relevante. No hablo de conducta típica, aún, todavía no. Estoy hablando del artículo 22 del COIP, que señala como primer elemento del delito a la conducta penalmente relevante. Que nunca, hasta aquí, salvo 2 ocasiones, he visto en las instrucciones fiscales mención alguna sobre la conducta penalmente relevante. Y no entiendo, en el COIP ecuatoriano, ¿cómo se puede imputar a alguien de la comisión de una infracción
si no se relata la conducta penalmente relevante, diciendo y motivando, por supuesto, por qué es una conducta que ha creado riesgo prohibido. ¿Por qué la conducta ha creado riesgo prohibido que se ha concretado en un resultado material, si es que existe en el tipo el resultado material? Y si no, en el resultado de peligro que contempla el tipo penal. Eso no se hace. Y aquí comienza la vulneración de la primera garantía que existe en el proceso penal, que es la del numeral 3 del artículo 76, que lo vamos a llamar principio de tipicidad. Nadie me puede enjuiciar a mí, penalmente en este caso, si no existe la imputación de una conducta previamente descrita en la ley. Pero ojo, dice el COIP en el artículo 22, penalmente relevante. No se trata de otra cosa. Pongo un ejemplo, pero me gusta ir graficando esto que llamo interpretación operativa. Pongo el ejemplo clásico que siempre he puesto, de la vida real además. Esto sucedió en la vida real y fue resuelto en la vida real. Un taxista recoge a 2 pasajeros, supóngase usted en San Borondón. Estos 2 pasajeros le dicen al chofer, llévenos a la Plaza San Francisco, en el centro de Guayaquil. Mientras va conduciendo el chofer, viene el chofer, oye la conversación del par de fulanos atrás, que el uno le dice al otro, no te olvides que apenas te desembarques, está el sujeto ahí con corbata amarilla, sacas la pistola, le disparas, lo matas y yo te espero en la esquina en la moto que tengo parqueada. El taxista oye esto, sigue conduciendo, llega a la Plaza San Francisco, se bajan los 2 fulanos, efectivamente el uno baja por la puerta derecha, agarra el revólver o pistola, le dispara a la víctima y el otro corre a la moto mientras los 2 se encuentran y huyen. Son capturados. Primer parte policial relata lo que acabo de decir. Y viene la policía y tiene preso a los 3, al taxista y a los 2 pasajeros. La investigación no se hace más allá de la flagrancia, quiero decir, porque fueron capturados inmediatamente después del hecho y el fiscal instruye a los 3 por homicidio. Yo pregunto, el taxista que participó en la forma en que he dicho en el hecho, ¿cometió alguna conducta penalmente relevante? No, ninguno. Ninguno. Sin embargo, por esta vulneración al derecho, a la conducta típica, a la conducta penalmente relevante, que de acuerdo con el artículo 25, solo puede ser típica una conducta cuando es penalmente relevante, no a la inversa. No es que es penalmente relevante por ser típica, como lo toman ciertos jueces y fiscales, no señor. Primero se determina la relevancia penal para poder ser adecuada al tipo. Eso es lo que dicen los artículos 22 y 25, como lo dice la doctrina. En este caso, el taxista no se investiga si su conducta es penalmente relevante. Simplemente, como partícipe del hecho, ya se lo incluye, creyendo que ha cometido la conducta que relata el artículo 22. Esto es que ha creado un riesgo prohibido para originar un resultado. Y no ha sido así. Y así lo resolvió la Corte Penal colombiana, y así lo resuelven todos los países desde Alemania hasta el presente, en una situación igual que esta. ¿Por qué? Porque ya cambió la teoría del tipo penal desde el 2014 en el Ecuador. Ya la adecuación típica no es simplemente la subsunción de los elementos de la conducta con los elementos del tipo penal. No. Ahora se exige que la conducta sea valorada jurídicamente como riesgo prohibido para que pueda ir a la adecuación típica. ¿Por qué no se llama todavía antijuridicidad? Porque esa categoría exige además que se analicen las causas eximentes de antijuridicidad, como legítima defensa, estado de necesidad, obediencia legítima. Ese no es el caso. Aquí estamos hablando del nuevo concepto, la nueva variante de la tipicidad en cuanto a que antes del 2014, el taxista sí podía ser adecuada su conducta al tipo penal, porque la relación causal entre el hecho de conducir a este par de asesinos hasta el lugar donde mataron
esa conducta sí tiene vínculo causal con el resultado. Y por eso se puede adecuar al tipo en el código anterior. Pero ahora no, porque ahora la pregunta es, fuera de la relación causal que evidentemente existe, fáctica, ¿existe la valoración de que creó un riesgo prohibido? Y viene la respuesta, no señor, no creó ningún riesgo prohibido. ¿Por qué no creó un riesgo prohibido? Por una sola razón. Cuando él condujo en su posición de taxista, él cumplió exactamente lo que espera de él la normativa jurídico-penal. Esto es, que conduzca el taxi de acuerdo con los reglamentos, con las leyes, cumpla su papel y se acabó. Y no se le puede exigir nada más. No se le puede exigir que se convierta en héroe. Baje, pare el carro y le diga, bájense ustedes, par de asesinos. No. No se puede permitir que a hurtadillas, arriesgando su vida, llame por teléfono a la policía y anuncie. No. ¿Por qué? Porque su conducta está de acuerdo con el rol que juega en la sociedad, que es el rol de taxista. Y eso lo exige el artículo 28 del COIP. Entonces, si comenzamos a hablar de la posición de garante de los partícipes en el hecho, más el riesgo prohibido, estamos hablando de conducta penalmente relevante y en consecuencia estamos hablando de adecuarla, ahora sí, al tipo penal que el injusto penal. Por eso sostengo que ahora que hablamos de la fiscalía, en el momento de la imputación, formulación de cargos, no se trata de la adecuación típica. Se trata de que está demostrándose el injusto penal del cual se crea y causa probable que fue cometido por Juan. En este caso, el taxista nunca debió ser llevado a instrucción fiscal. Pero desgraciadamente, como en el sistema acusatorio, y digo desgraciadamente, porque los jueces de garantías penales no pueden oponerse al dictamen, a la formulación de cargos, más allá de poder persuadir al fiscal de que aún no formule la acusación porque la investigación es insatisfactoria, porque hay errores graves, por lo que sea, pero persuadir, nada más, porque el COIP nos dice de que hecha la formulación, el juez solo puede dar por notificada a las partes en la audiencia, y punto. No puede opinar. Sostengo una tesis contraria, pero que no la voy a desarrollar ahora, porque es una tesis constitucional de garantismo, que no digo que sea la verdad, pero que se someterá a debate en algún momento para poder desarrollar la legislación acorde. Pero por lo pronto es así. Entonces, en la imputación es del injusto penal y entramos a la siguiente fase. Fíjense ustedes cómo la presunción de inocencia se mantiene. El estado de inocencia se mantiene. Pero aquí ya en la instrucción fiscal comienzan las limitaciones al estado de inocencia y a sus garantías con la petición y concesión de medidas cautelares. Y comienza a sufrir afectación. Esa, por la causa probable, comienza a sentir afectación por la ley con las medidas cautelares de orden personal y o de orden real. Ya ahí entra el juez garantista, y el juez garantista se limita a lo que su nombre lo indica, a garantizar. No puede disponer de investigaciones más allá de las que le pide el fiscal cuando significan restricciones a sus derechos constitucionales, que son precisamente lo que ordena el artículo 444 del COIP. No puede haber ninguna medida de investigación fiscal que no sea autorizada por juez. Entre esos vamos con los allanamientos, que yo no entiendo cómo en este país sigue existiendo la posibilidad siquiera de que haya allanamientos autorizados por juez con cámaras de televisión entrando al dormitorio de los perseguidos o investigados. Eso, señores, no lo autoriza un juez nunca. Pero, sin embargo, la policía y el director de la investigación fiscal va llevando a los canales de televisión a que vean el allanamiento, a que tomen y filmen el allanamiento, a pesar de todas las prohibiciones. Y no solo prohibición, sino que es comisión de delito. Y así lo tiene tipificado el COIP en este caso. Por lo tanto, vamos despacio con esto del estado de inocencia, porque ya el estado de inocencia y el derecho de defensa que se ha iniciado desde la investigación preliminar nos está conduciendo a la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? Que continúa la investigación ya formalizada como instrucción fiscal y con el derecho de la defensa activado plenamente. Y comienza
el fiscal hacer la relación, la narración del hecho histórico. No nos confundamos. La investigación y la instrucción fiscal no tienen por objeto conductas. No. Digámoslo claramente, tiene por objeto la relación de un hecho históricamente sucedido. No se trata de la conducta de sustraer cosa mueble ajena, no. Se trata de cómo Juan ingresó a un aula de clase a llevarse una computadora el día tal, a la hora tal, y salió de esa aula para esconder la computadora hasta que se vayan todos y poder llevársela y poder venderla después. Esa es una narración histórica. Esa narración histórica es la del objeto del proceso. No es la conducta de sustracción de cosa mueble ajena. Eso es lo que es el tipo penal. Pero la narración es de esto. ¿Y por qué digo que es esto? Porque la refutación y el derecho de defensa exige que el fiscal diga la narración. ¿Para qué? Para poder defenderse. Y decir, un ratito, señor, usted imputa que mi cliente, la defensa técnica, llevó y entró a la computadora a las 6:15 de la tarde. Señor, aquí tengo yo la prueba de que el señor a las 6:15 de la tarde estaba en Quito. ¿Cómo es posible que usted me diga que entró? Si no le dice la circunstancia de lugar, tiempo y hora, ¿cómo puede defender un hecho de esa naturaleza? Por eso es que, repito, no nos confundamos. El hecho histórico, que es la relación, la narración, el relato del hecho, es lo que le interesa a la instrucción fiscal irla llevando y a la defensa conocerla. No puede ocultar, por eso se llama objetividad lo que hace el fiscal, que va con las fuentes de elementos de cargo, pero va también con los elementos de descargo, pues. Y las peticiones de la defensa tienen que ser absueltas y tienen que ser evacuadas para que esa relación final de los hechos llegue a un punto. ¿Cuál es el punto? El punto del fiscal de hacer dictamen, de formular dictamen. No voy a detenerme por la carencia de tiempo, la reformulación de cargos, que es otro elemento que se podría tratar, pero para efectos de la presunción de inocencia, simplemente digamos de que continúe la investigación fiscal y esta instrucción fiscal va a terminar en un dictamen. Y aquí viene otra vez el fiscal y evalúa todo lo que avanzó la investigación. Normalmente, no digo siempre, es la misma, elementos de convicción que ya estaban en la preliminar. Normalmente, y el fiscal lo que hace aquí simplemente es ratificar. Pero ojo, en este caso ya se trata de dictamen acusatorio para evaluación del juez de garantías penales, ver si hay suficiencia para llamamiento a juicio. Ya no es la misma causa probable con que se instruyó y formuló cargo, no señor. Ahora es la evaluación de lo necesario para llamar a juicio a la persona, que ya lo hace un juez. Ahí sí el juez entra de lleno a la evaluación de los elementos, mal llamados elementos de convicción, preferibles llamarlos elementos probatorios, a la evaluación. ¿Y cuál es la evaluación? Y aquí viene de nuevo la pregunta para el estado de inocencia que hacemos todos los abogados en esta etapa cuando hay dictamen acusatorio. Señor juez, dígame a mí el relato histórico que me ha hecho, más las refutaciones que he hecho. Pregunto yo si es suficiente para llamarme a juicio. Ahí viene la respuesta del juez, ¿cuál debe ser? ¿Cómo va a qué estándar tiene que llegar para poder decir que sí se llama juicio o que no se llama juicio, por supuesto? Es decir, si se dicta el auto de llamamiento a juicio o solamente se dicta el auto de sobreseimiento. Y entonces el juez es el que tiene que, en cuestión prospectiva, evaluar lo que le presenta la fiscalía de hecho, o sea, los hechos que le presenta la fiscalía con su respectiva subsunción típica, y el juez tiene que ahí ver si esos elementos de convicción convertidos en prueba en el futuro son suficientes para condenar. Esa es la pregunta que se hace en este estándar el juez. Y por supuesto lo que tiene que demostrar el fiscal. El fiscal tiene que demostrar, no como se dice, que bueno, son repeticiones de los medios de comunicación. La fiscalía se presentó con 650 elementos de convicción. Uno dice, ¿cómo es esto? 650, ya ese hombre ya ni para qué juicio, ya condénelo de una vez. No, ya cuando uno se pone a ver lo que dijo el reportero, se encuentra con que no.
Está hablando de elementos de convicción el parte policial. Elementos de convicción está hablando del papel con que se envolvió algo. Está hablando de elementos de convicción, una fotografía. Y además los cuadros que hace criminalística con unas flechas en que sale vinculado hasta Adán y Eva por la culpa que tuvo alguien por ser pariente, relacionado, cajero, en fin. Toda esa historia que sale en los canales de televisión, que si uno no es abogado, se traga todo. Es lo que uno debe estar muy claro de que no son elementos de convicción. Es decir, no es lo que se va a evaluar para saber si uno va a juicio o no va a juicio. Entonces, ahí viene la calidad del fiscal y del juez, de saber que lo que está presentando, convertido en medio de prueba, en la siguiente fase va a ser suficiente para condenar, o que hay una altísima probabilidad que convertidos en medio de prueba sirvan de fundamento para una condena. Ese es el estándar que sube ya en la etapa intermedia o de evaluación del dictamen fiscal. Por el contrario. Doctor, tenemos 5 minutos Sí. para concluir. Muy amable, gracias. ¿Cómo? Perdón, no te escuché, René. Tenemos 5 minutos para concluir. Continúe, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, con esto concluyo esta primera fase. Culmino para simplemente dejar cerrada la idea de que cuando ya se va a juicio y el fiscal ha tenido razón y el juez también, de que estos elementos se convirtieron en medios de prueba suficientes para la condena, tiene que el juez, el tribunal, en este caso de garantías penales, llegar al estándar de condenar solo si va más allá de toda duda razonable. Y aquí se pregunta, medio mundo se preguntaba, medio planeta, ¿qué significa más allá de toda duda razonable? Primero, rechacemos la convicción íntima. Eso es inconstitucional, eso es anticuado, eso es inquisitivo, eso es un retroceso en la civilización. Tiene que ser más allá de toda duda razonable, se resolvió de una sola manera en la Comisión Penal, de lo penal internacional me refiero, de una sola manera. Si con los mismos elementos de prueba o medios de prueba puedo sustentar la culpabilidad de Juan, pero con los mismos medios de prueba puedo sustentar la inocencia de Juan, no puedo condenar. Hay duda razonable. Ese es el test con que se prueban los medios de prueba. Señores y distinguidos organizadores y profesores, quiero pedir disculpas por un tema muy amplio, he tratado de sintetizarlo, poniendo más que nada partes operativas de la aplicación de la presunción de inocencia en el desarrollo del COIP para comenzar una investigación más profusa para otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Jorge Zavala. Tenemos unas preguntas que queremos que las absuelva de las personas que nos están siguiendo por esta vía telemática. Y la primera indica lo siguiente. ¿Qué opina de la carga o distribución probatoria en materia penal? Bueno, lo que es un axioma con respecto a esa pregunta. Toda la carga de prueba corresponde a la parte acusadora. Aquí la distribución de la carga de la prueba, aquí no existe como en el proceso civil la prueba dinámica. Aquí existe la carga de la prueba entera, a tal extremo que está resuelto internacionalmente. Si el procesado, el acusado, se mantiene en silencio todo el proceso, no actúa nada, y el otro no llega, el fiscal no lleva la prueba más allá de toda duda razonable, tiene que ser absuelto. Con eso contesto la pregunta. Claro, onus probandi, en todo caso, es al fiscal que le corresponde la carga de la prueba. Entera. Sí, en este sentido, la segunda pregunta estaría contestada, que justamente, ¿qué opina de la inversión de la carga probatoria en materia penal, específicamente en los delitos contra la naturaleza? Bueno, primero, en términos generales, la carga de la prueba invertida o la inversión de la carga de la prueba es atentatoria contra la presunción de inocencia desde todo punto de vista. Desde que la naturaleza le concedieron derechos, han querido hacer una abstracción de todo. Primero, a la naturaleza como persona. Segundo, como titular de derechos. Y tercero, incluida de que la naturaleza no tiene por qué probar nada. Basta que exista el daño para que haya responsabilidad objetiva. Eso es inconstitucional y mantendré para siempre que eso no es constitucional. Muy gentil. Una última pregunta también dice al respecto, a propósito de las últimas reformas al COIP, ¿qué criterio tiene respecto a la prisión preventiva frente al estado de inocencia de las personas? La prisión preventiva es una medida cautelar proporcional a dos objetivos, nada más que a dos objetivos. Uno, al peligro de fuga, porque
desbarata el objetivo y la finalidad del proceso penal, que es la condena. Primera cosa. Y la segunda cosa, peligro de fuga, decía, y cuando puede entorpecer las investigaciones con su libertad por su nivel de influencia o injerencia en la materia que se está investigando. Nada más. Con esa finalidad se juzga la proporcionalidad de la prisión preventiva. Si el peligro de fuga está desbaratado por las pruebas del arraigo, no procede. Si el sujeto no puede entorpecer de ninguna manera una investigación ya concluida, no procede. ¿Por qué? Porque es desproporcional. Y cuando está desproporcionada, ¿qué significa? Que es arbitraria. Y por eso significa que el habeas corpus dice arbitrariedad. ¿Y cuándo es arbitraria? Cuando se vulnera el numeral 1 del artículo 76 de la Constitución de la República, que dice claramente que toda norma tiene que ser aplicada en forma proporcionada, lo cual significa, y ergo, está prohibida, proscrita la arbitrariedad en el Ecuador. Correcto. En efecto, algunos consideran que la prisión preventiva es una pena anticipada en razón de lo que usted acaba de indicar, ¿no? La inmediación o el peligro de fuga frente a necesidades imperiosas, se puede solicitar esta medida por parte de la Fiscalía y el juez tiene que garantizar, obviamente, a los sujetos procesales, definitivamente. De manera precisa, justamente en una obra de su señor padre, aquí no tengo a la mano, El debido proceso penal, él hace un profundo análisis al respecto con el abuso de la prisión preventiva y también el monopolio, como usted lo ha indicado correctamente, respecto a la facultad que tiene el fiscal. Es decir, el omnipotente fiscal, quien pregunta, interroga, califica preguntas, en efecto totalmente de acuerdo con su postura, doctor. No hay más preguntas que pudiera los que están conectados en esta vía telemática. Concluimos esta tertulia jurídica, no sin antes quedarle eternamente agradecido al doctor Jorge Zavala Bacrizo, a nombre de las autoridades de la Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, por su maravillosa intervención que, por cierto, siempre nos dejará el ánimo de seguir estudiando en el derecho y más que todo los conceptos y criterios que son valederos, como lo dije al inicio de mi intervención, como manual de presentación de las personas que estamos inmersos en este ámbito jurídico. Muchas gracias, doctor Jorge Zavala. Gracias a ustedes.